justo para conversar sobre la Constitución de la Ciudad de México, documento de avanzada para los capitalinos y más para los derechos humanos, se encuentra esta noche con nosotros el abogado Jaime López Vela, quien fue diputado en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Jaime, pues un gusto recibirte aquí en Capital 21, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación, buenas noches. Bienvenido. Muy bien, muy contento, celebrando un aniversario más de la Carta Magna, 102 años de la Constitución Federal y un año apenas de que entró en vigor la Constitución de la Ciudad de México. Así es, la Constitución de la Ciudad de México, Feli, sin duda alguna, pues es un acto de justicia para los capitalinos y es también un hecho sin precedentes en materia de derechos humanos. Pero ¿qué se debe hacer, Jaime, para que esta Carta de Derechos, esta Constitución de la Ciudad de México funcione con plenitud? Bueno, hay tres partes, yo diría, que son las importantes para que esto que hoy escuchamos como derechos humanos puedan ser válidos para cualquiera de nosotros, para cualquier ciudadano de esta ciudad. Lo primero es que está por publicarse ya la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías, una ley que ofrece por primera vez en el marco legal mexicano un documento en donde cualquier ciudadano sabrá a qué tiene derecho, a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda digna, en fin, todo esto que nos han dicho hoy está plasmado en esta ley. Ahora, ¿cómo hacerla valer? Porque finalmente el tema es pasar del discurso ahora a ejercer los derechos humanos. De un papel a que sea real. Así es, y entonces viene la ley del sistema de derechos humanos, en donde veremos los mecanismos de cómo exigir un derecho y cómo el gobierno lo tiene que atender y lo tiene que cumplir, que ese mecanismo no existía tampoco. Y finalmente hay un tercer capítulo que es la ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, hoy todavía se llama del Distrito Federal, pero que tendrá que ser de la Ciudad de México, y que entonces estas tres leyes vendrán a regular todo el sistema de derechos humanos que tiene como finalidad pues terminar con eso que acabamos de ver, que tú presentabas ahorita, con la violencia, con el problema social que buscan resolver los derechos humanos, que es terminar con la desigualdad y con la pobreza. Que son, para algunos lo aclaran como las raíces de estos problemas que han generado esta consecuencia. Porque ahí es justamente el marco de los derechos humanos busca que todas las personas tengamos oportunidades de trabajo, de progreso, de desarrollo, una vida digna, y que no tengamos que caer, como hoy en día, un factor importante en la violencia que descompone la convivencia social, pues a partir de que el Estado no está funcionando, de que no hay leyes que nos protejan, que las leyes que tenemos son más que suficientes para hacer valer los derechos humanos. Entonces lo que no ha funcionado pues es todo el mecanismo que hay detrás. Jaime, y en la Constitución, con respecto a lo que estás diciendo, ¿se establece algún mecanismo para que estas leyes que mencionan, Jaime, que son suficientes, pues sean cumplidas y con ello se haga a un lado la impunidad, que se cumpla la ley? Vamos por eso. El gran reto es eso. Hay que decir también que la ciudad está transitando por un momento difícil. Venimos de una crisis inmobiliaria, venimos de una crisis de inseguridad, venimos de una crisis en el sistema de transporte colectivo, nos acabamos de enterar que los delitos en la ciudad ni siquiera estaban reportados en su totalidad y con la gravedad que esto representa para poderlos atender. En fin, estamos en un contexto complejo, esto por un lado. Por el otro lado, la entrada en vigor de la Constitución per se, todas las leyes que tendrán que hacerse para adecuar el nuevo contexto que necesitamos, pero también hay algo muy importante: la gente poco conoce la Constitución. Entonces también nos enfrentamos al hecho de que pues está esta otra parte de una ciudadanía desinformada que no sabe que tiene derechos, que no sabe cómo exigirlos, que no sabe cómo hacerlos cumplir. Y no sabe qué exigir en ese sentido. Ahora, un factor muy importante que va de la mano a esto, y que la gente no lo conozca, pero una vez que lo conozca, el tiempo. Se está trabajando en que se dé acorde a los tiempos establecidos para que la gente pueda acceder a ellos. Eso es uno de los retos que tienen estas nuevas leyes por venir, ¿no? Que si aquí me dicen que yo tengo derecho a la educación, ¿en cuánto tiempo me lo van a cumplir? ¿Y cómo le van a hacer para cumplirlo? Pero eso es lo novedoso, hasta ahora no lo teníamos.
Y hay algo muy novedoso que yo quisiera señalar, Claro. porque por primera vez tenemos en una ley plasmados lo que nosotros consideramos los derechos de la diversidad sexual, los derechos de las personas por orientación sexual e identidad de género. Y una vez más la Ciudad de México se pone a la vanguardia en este tema, ¿no? Y por primera vez encontramos en un documento que yo, como una persona lesbiana, gay, bisexual, trans, tengo derechos que están aquí, que están reconocidos y que entonces ya puedo obligar al Estado a que se cumplan, porque hasta ahora no teníamos ese instrumento tampoco. Solo De era la avanzada. palabra. Pues En definitiva, hay mucho que celebrar y por supuesto muchísimo más que ¿Qué hacer? Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Gracias a Jaime, por estar ustedes. con nosotros analizando el tema.